Bueno, Ali, ¿cómo estás? Te vamos a pedir primero que si querés hacer como una mini presentación o lo que vos consideres que sería tu carta de presentación. Mm, Carta de presentación. Carta de presentación. Bueno, Alicia Ojian es mi nombre. Empecé en la expresión corporal por allí por el año 93, 1993. Venía de la Facultad de Psicología, de varios años de cursado la Facultad de Psicología, varios años de estar acá en Rosario, porque soy de Armstrong, de un pueblito cerca de Rosario, y me fui a estudiar psicología. Estaba convencidísima de que iba a ser psicóloga. Siempre fue desde chiquita quería ser psicóloga. Tenía así esa fantasía. Me gustaba el cursado. Pero en esas cosas de la vida conocí a Marta Subiela, que era amiga de una amiga, de compartir muchas cosas juntas y muchas charlas. Y a mí ya en tercer año de la facultad me empezó la pregunta, o la tenía muy presente la pregunta, después de haber hecho un poco de recorrido en la carrera, de qué pasaba con el cuerpo, ¿no? Y de cuerpo, por dónde transitaba en esto de la psicología. Y teníamos con Marta largas charlas, ¿no? Yo decía lo corporal por un lado, lo intelectual por el otro, lo tenía separado así desde mi formación tan formateada de la facultad. Y ella insistía en que todo estaba en el campo de lo corporal y todo estaba en el campo de lo mental, que estaban escindidas unas de las otras. Empecé a tomar clase de censo, percepción, Ujú. en su estudio. Eso fue antes, año 92 o 91, quizás. Fueron un par de añitos de tomar clases, censo e improvisación, o sea que había cosas de expresión. Ella estaba investigando ahí. Fue una de las primeras junto con Gaby Morales, que iban a Buenos Aires a tomar clase con Patricia Stokoe, y venían con toda esa información, y un poco nosotros éramos los conejitos de India también, ¿no? De sus prácticas. Marta era bailarina, era directora, tenía una compañía que se llamaba La Troupe, de las cuales muchos de los docentes del profesorado eran de La Troupe, pasaron por La Troupe. Y bueno, creo que ahí un poco ella experimentaba también con sus alumnos esta cosa nueva, por llamarlo así, de lo que Mm. era la ascenso-percepción. Y yo decía, bueno, pero era un placer total para mí. Y decía, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer que mi vida sea un placer total. Y así de poco me fui alejando La de la carrera psicología. de la facultad, también porque tenía que trabajar para sostenerme y no me era posible ir a la facultad, Claro. trabajar y hacer dos carreras, o sea, el profesorado, la Mm. facultad y el trabajo. En un momento me tuve que decidir y decidí por el placer. Esa decisión tuvo que ver con haber visto una de las obras de La Troupe en Sala Labardén, ya no me acuerdo en qué año, pero más o menos por ahí, debe haber sido 92. En 93 empecé el profesorado. La obra se llamaba, estaba David, Violeta, Negro Agudo, uno entraba a la escena, bueno, una de las primeras escenas, estaban todos en un medio paro de cabeza, rotando en sus cabezas, y una de ellas, que era Violeta, estaba embarazada encima, y esa imagen me voló la cabeza, y dije, bueno, yo quiero seguir esto. Y ahí le empecé a preguntar a Marta, y bueno, me dijo que estaba el profesorado, también lo conocía a David, desde el primer año, fue mi primer docente. En ese año teníamos en primero a David y a Norberto, y yo me noté en la comisión de David. David. Eran dos lineamientos diferentes. Tuve primero y segundo con David, tercero con Norberto, cuarto con David. O sea, y hacíamos muchas actividades como ahora, hacemos muchas actividades eh, con las dos comisiones. Uno de los años trabajamos con Norberto y con Griselda, o sea, un poco de danza, y Norberto venía desde el teatro, Griselda, David venían del palo de la danza. Entonces era unas búsquedas así, unas exploraciones muy, muy, muy interesantes, y había mucha exploración todo el tiempo. La carrera consistía en eso, mucha exploración. Menos trabajos teóricos y más
exploración. Te iba a preguntar si a base de estas clases que empezaste a tomar después de digamos, en ese proceso de decir dejo la facultad o de esta gran pregunta que te surge, ¿ya conocías previamente la expresión corporal o es en esas clases donde decís, bueno, pude empezar a reconocer que había un dejo de expresión corporal ahí, pero recién conociste en la carrera? ¿Vos iniciaste la carrera de expresión corporal o cómo era la carrera? Yo empecé la carrera de expresión corporal porque por las charlas que teníamos con Marta de que ella le decía senso-percepción, pero en la improvisación, eso que improvisábamos, que danzábamos, tenía que ver con la expresión corporal. Claro. Creo que por un tiempo le llamaba expresión, había otros que le llamaba más senso. También ella estaba ahí en esa búsqueda, ¿no? Claro. Creo que había unos horarios para senso y de vez en cuando había clases de expresión, algo así. Ya hace mucho tiempo, chicas, ya no me acuerdo cuánto que era. Yo sí iba a tomar lo que Marta daba, yo tomaba, pero sabía que cuando fui al profesorado iba a buscar, digamos, trabajar expresión por las experiencias que había tenido. Claro. Eso es la diferencia por ahí de que yo veo que en primer año van al profesorado y nunca han tomado clase de expresión o no han pasado por experiencias de expresión porque no hay mucha gente que esté dando expresión, que sostenga el nombre de la expresión corporal en el plano. Pero también son épocas, ¿no? Son épocas en que uno hace una investigación y empieza a divorciarse un poco de algunas técnicas y enamorarse de otras. Pero sí, básicamente entré con un recorrido, con una práctica, y después lo tuve 2 años a David, que era el discípulo de Marta. De hecho, Marta daba clases en el profesorado, dejó de dar clases en el profesorado, y entró David, entonces era la misma línea de trabajo. ¿Y ahí con Marta fue la primera vez que conociste la danza o en algún momento ya habías danzado? No, había tomado algunas clases, me querían mandar a clases de, por ejemplo, de folclore en mi pueblo de chicas, sé que he ido, no me interesaba, era interés de mi mamá, por ejemplo, que yo hiciera folclore. Estaba en esa búsqueda por esa necesidad pero también tenía mis momentos de mucha lectura. ¿Y es el placer lo que más te llama la atención de la expresión corporal o qué fue lo que dijo, digamos, qué fue lo que dijiste? No, me decido simplemente por esta carrera. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta danza? Yo creo que vivenciándola sentía que era placer puro, o sea, era bienestar. Venía de estar muchas horas trabajando en oficinas, muchas horas de estar sentada estudiando, tomando mate y fumando, y esa hora que trabajaba con Marta era la panacea. Entonces yo decía, me quiero dedicar a esto, que es lo placentero, Aparte, Marta tenía un modo de dar sus clases que sí o sí te involucraba para que sigas investigando. Mucho de anatomía, estudiábamos mucho de anatomía y nos acompañaba ella en ese estudio de la anatomía. Yo no sé, entré al profesorado y nunca me había preguntado dónde tenían los isquiones, por ejemplo, o esta cosa de un estudio un poco más exhaustivo de lo que es la anatomía, del ver el cuerpo y sentir el cuerpo desde otros lugares. Sobre todo lo que tenía que ver con la anatomía vivencial y el conocimiento, ¿no? Senso tiene que ver con eso, con el autoconocimiento, desde la sensación, pero también tenés que ponerte a estudiar qué músculo estás trabajando, de dónde va hasta dónde va el músculo, o cómo haces un movimiento. Bueno, y esas cosas me empezaron a intranquilizar y a movilizar para estudiar. No, está buenísimo. Aparte, para danzar justamente te tenés que conocer con qué partes te estás moviendo y es muy importante esto de conocer para cuidarte y cuidar a los demás justamente que estamos y que estuviste estudiando una carrera que involucra cuerpos y otros cuerpos. Es muy importante saber toda esa parte, digamos. Y quería preguntarte algo que me surgió así, justo que estábamos hablando. Creo que ya hemos tenido varias veces esta charla, pero no sé, no recuerdo bien tu opinión personal. Está este debate todavía de si la expresión corporal es danza o no es danza. Histórica. Sí, totalmente, y sigue y va a seguir. Sobre todo hay muchas opiniones ajenas a personas que no estudian esta disciplina.
Entonces queríamos preguntarte para vos si la expresión corporal era danza o cuál es tu opinión en cuanto a la expresión Es un, corporal. un sí rotundo el mío. Soy radical en esa respuesta. Mm. Ni se duda. Pero sí he estado en muchas charlas, en muchas discusiones, he hecho cursos. Se hizo en el patio de la escuela justamente un panel donde se discutía esto, es danza o no danza, la expresión corporal, y había varios referentes en los cuales se exponían y después lo debatíamos y lo moderaba Ise Moyano, Marcelo Ise Moyano, que es un historiador de la danza de Buenos Aires, con el que tuvimos una época, nos tomamos varios cursos y investigamos un poco ahí. Bueno, teníamos esta discusión. Él sostenía que no, porque no había una técnica. Entonces, como no hay técnica, el paradigma viejo de la danza es que parte de una técnica. Mi posición es que, bueno, si es por técnica, puede ser censo, la técnica. Pero me fundamento más en mi respuesta en que no nació de un huevo. Patricia era bailarina y estaba en Inglaterra, que fue a buscar otra información, terminó siguiendo la línea de Laban, empezó a investigar lo que era la danza libre, todo lo que surgía en ese momento allá, y vino con toda esa información. O sea, ella fue a buscar una información específica sobre la danza moderna y terminó trayendo esta información. Después el contexto político de Argentina hizo que no se pudiera llamar ni danza ni libre, porque el término danza no convocaba a hombres. Claro. Y ella, la postura de la danza libre es que era una danza para hombres y para mujeres, y libre, obviamente, que en esa época de la historia argentina, de ponerle algo libre era ir directamente al muere, porque no podíamos usar la palabra libre. Entonces, con el director de la Escuela de Música de Buenos Aires, que es donde ella empieza a transmitir toda esta información que trae, no en la escuela de danza, no en los lugares académicos de formación de danza, sino en los de música. Comienza a transmitir esta información, llegan a esta definición de expresión corporal. Claro. Es como cuando te dicen lo de la improvisación. Uno cuando improvisa ya tiene previamente una trayectoria, un recorrido, por algo puede improvisar. Si vos no tenés conocimiento, es muy raro que surja una improvisación. Hablando de esto de que no nació de un huevo, me vengo a esto, de que Patricia ya venía con un recorrido en la danza, no viene de la nada, viene de alguien con una trayectoria en danza. Después lo que sí, y es lo que es interesante de este lenguaje, es que habilita que cada uno le busque su vuelta, le busque su lugar de exploración. Entonces también la han investigado psicólogos, también la han investigado los actores, también los psicodramatistas. Entonces cada uno le dio su impronta y así se fue como perdiendo también la identidad, pero generaron otros recursos, qué sé yo. Entonces a lo mejor hay gente que iba a tomar clase con ella que después le ponía otro nombre. Y también se ha hecho y se ha dicho el nombre de la expresión cualquier cosa. Que yo decía, si Patricia se llega a levantar de la tumba y ve estas cosas, se va a querer matar. Se fue para cualquier lado, se fue para distintos lugares. Ni buenos ni malos, se fue para distintos lugares. Que se corrieron un poco de eje. No sé si Patricia, si hubiera vivido después, le hubiera seguido llamando expresión, si hubiera seguido con la misma metodología, si lo hubiera cambiado. Bueno, su hija siguió bastante la línea de ella. Ajá. La teorizó bastante, la siguieron profundizando. El hecho de poder seguir con una línea o más o menos en ese eje es lo que puede llegar a hacerlo una disciplina o una danza, ¿no? Lo llevo a comparación de otras disciplinas, que es lo que hace disciplina, y que se mantenga en un tiempo prolongado, tal vez con una misma ideología, por así decirlo. El hecho de que tal vez ronde mucho la pregunta entre si es danza o no es porque tal vez algunos lo llevan para el teatro, otros lo llevan para el tai chi, otros para el yoga. Entonces ahí es donde se empieza a borrar la barrera. Pero si hubiese seguido tal vez la misma impronta de Patricia, por ahí hubiese sido más unificado el pensamiento. Se me ocurre, no quiero decir que sea así o no sea así, pero... Sí, quizás también porque se confunden, ¿no? Ahí no es lo mismo la disciplina que el lenguaje, no es lo mismo que...
como lenguaje, me parece que estaba definido. Si es escénico o no es escénico, eso también porque puede ser una danza y no puede ser escénica. Puede ser una danza, pero no puede estar no tiene que tener por qué tener los patrones de la danza, al menos moderna o clásica. Quizás sí la contemporánea. Para mí entraría tranquilamente dentro de lo que es los paradigmas de la danza contemporánea. La danza libre es en Europa uno de los puntapié iniciales de la danza contemporánea. Si después la danza contemporánea sigue diciéndose danza contemporánea y se trabaja Cunningham, que es de los años 50, o se sigue trabajando otras técnicas que ya no son contemporáneas, pero sí se llama la contemporaneidad por estar dentro de lo que es la historia contemporánea según la visión eurocentrista. Esa es otra cosa. Bueno, ya ahí es un tema para la historia de la danza, ¿no? No para pero es sumamente apasionante, a mí me apasiona. Mencionaste esto de una danza para ser expuesta o una danza escénica. Te queríamos preguntar, llevándolo un poco más para ese lado, si en algún momento dirigiste o participaste dentro de un proyecto de expresión corporal. Como directora no, como intérprete. Como Bien. intérprete sí, estuvimos en una compañía que nos dirigía David Farías. En realidad empezamos como un grupo que armamos en el profesorado y que queríamos seguir investigando por nuestra cuenta cuestiones inquietas, armamos un grupo de investigación, primero solas, después nos dimos cuenta que necesitábamos guías, porque empezábamos a hacer algunas presentaciones, empezamos a hacer hasta performance con grupos de rock, puestas en espectáculos de rock. En un espectáculo también nos habían llamado por amigos, ¿no? Que teníamos, que era de rock, pero también de historia, que se llamaba Ayer No Más, también hacíamos intervenciones en bares. Uh-huh. Y empezábamos con la idea de empezar a armar algo. Entonces lo convocamos a David. David decía, bueno, hay que entrenar. Todo lindo, pero hay que entrenar. Y bueno, nos sometimos al entrenamiento de David. Ganamos una beca en el INT, que fue una de las primeras convocatorias en INDP. Yo estuve en el armado, en las reuniones de armado del INT. Soy casi un dinosaurio, digamos, para ustedes. Estuvimos en el armado hasta que salió y fue la primera convocatoria y nos presentamos y era en esa época también el INT lo que tenía como interés hacer registro de los grupos que estaban trabajando y éramos el único trabajo, el único de Santa Fe y después había uno en el norte. Había 2 grupos nomás de expresión corporal. De hecho estaba el casillerito que decía expresión corporal en las planillitas. Eso me llevaba a Norberto, me sacaba de las clases, pedía permiso, me sacaba de las clases, me llevaba a las reuniones, eran toda gente grande, yo no entendía nada de qué estaban hablando, pero tenía que estar para decir la palabra expresión corporal para que estuviera presente en estos formularios, ¿no? Como que había una expresión corporal que después, claro, como no había más grupos, desapareció. Y apareció el de teatro danza y entonces nos autorreferenciamos como teatro danza para poder estar dentro del INT. Porque, bueno, no tenemos instituto de danza todavía, a esta altura de la vida, del universo, todavía no tenemos en Argentina un instituto de danza, una cosa increíble. Pero bueno, ya lo vamos a tener, estamos trabajando para eso, o están trabajando más compañeras. Bueno, ahí empezamos a trabajar con David, nos ganamos esa beca para entrenar. De esa beca salió una obra que se llamaba Por Arena, que estrenamos en el año 99. Hicimos primero una pequeña presentación en la inauguración de Cobay, también en el año 99, con una intervención performática, que eso sería como la inauguración de la compañía. Y después estrenamos en octubre del año 99, estrenamos Va por Arena. Yo estaba embarazada de 6 meses de mi hijo, y por eso nunca me voy a olvidar del año, el 99. Y seguimos haciendo funciones no temporada como hacemos ahora, era muy difícil sostener la temporada, las producciones eran carísimas, eran muy caras, y básicamente, ¿no? Expresión corporal no la conocía nadie, no convocábamos. Ahí me gustó una pregunta que hicieron, si pudimos facturar, no pudimos facturar. La respuesta es no, categóricamente. No facturamos nada, ni la pizza ni la cerveza que nos tomábamos después.
ni las pinturas, porque estábamos pintadas todo el cuerpo, ni las pinturas que usábamos, nada. Creo que hicimos esas 2 funciones de estreno. Después nos convocó Dante Taparelli en esa época estaba Bienal de la Moda, creo que se llamaba, y a Dante le había encantado la estética que teníamos y nos había convocado para eso, y un par de funciones más que nos invitaban, creo que una de El Cruce debe haber sido, y no más. No hubo mucho más. ¿De qué se trató esa propuesta? Básicamente surgió del entrenamiento, de las exploraciones que estábamos haciendo con David e improvisaciones. Imágenes, contextos. No trabajamos con un autor o un libro, no, eran imágenes, ideas, cosas que íbamos investigando. Empezábamos a ver cosas de buto, empezamos a tomar las primeras clases con Rea y empezó el bichito del buto, entonces ahí había una cosa ahí de la estética, pero no hay nada, no había nada de buto ahí, pero sí estábamos como buscando otras estéticas que no tuvieran que ver con la danza contemporánea. Si bien David el entrenamiento había mucho de lo que era su línea de trabajo, que mucho tiene que ver con la danza contemporánea, pero no hacíamos secuencias de movimiento como hacíamos, yo no estoy tomando clases ahora con él, pero hacíamos en la clase de danza contemporánea. Eran otras exploraciones y mucho trabajo personal de búsqueda. Hicimos investigación de objetos, investigación de la voz. Cantábamos, aunque ustedes no lo crean, cantábamos y bailábamos, que era dificilísima. Yo embarazada de 6 meses dejé el bofe. Pero bueno, en eso se basaron, por lo que recuerdo, las exploraciones. ¿Y el resultado final fue lo que esperaban o el hecho de llevarlo a cabo en escena y dijeron, bueno, salió esto? ¿Fue lo que esperaban o no? Sí, en ese momento creo que sí. Yo sí la he visto. La he visto creo que en pandemia. Vieron que en pandemia teníamos tiempo de ver un montón de cosas. Sí. Y me encontré con esa obra y con un backstage muy lindo. O sea, yo la veo hoy a la distancia y hay un montón de cosas que no me gustan, obviamente, pero lo veo desde 20 la presencialidad. Años después, no sé. Claro. 20 años después y sin un montón de información y un montón de cosas que ya nos hemos contradecido. Uh-huh. Desde lo que estábamos buscando en ese momento a lo que yo estoy buscando ahora, o lo que seguí buscando, o lo que seguí viendo. ¿Sí? Pero para ese momento, por las producciones que había, sí estábamos conformes porque era lo que buscábamos, que no sea ni danza contemporánea, ni que sea teatro, ni danza clásica, y que pudiéramos hacer una apuesta de una obra, ¿no? Por lo general había presentaciones cortitas y había mucho trabajo en la calle. Con Griselda y con Norberto nos sacaban mucho a la calle. O sea, experimentábamos en la calle, intervenciones. ¿Performance o...? Performance, intervenciones. Había una marcha y nosotros llevábamos una propuesta. Hacer producciones en las escuelas, en cada cátedra, y llevarlas a la calle en distintos lugares. Eso no existía, no. Después empezamos con el cruce, ciudades que danzan, es más, pero no. La danza estaba en los teatros, ni siquiera en las salas de teatro, estaban en salas más convencionales. Claro. Y los festivales eran certámenes de danza clásica y moderna. Tampoco había mucho espacio para el contemporáneo, de hecho, por eso fundamos o nos agrupamos en Cobay, para que la danza contemporánea tuviera un espacio, tuviera un lugar, porque no entraba dentro de la categoría de lo que era el festival de danza que había en esa época. Claro. Menos presión corporal, imagínate, no tenía técnica. No. Había un jurado que evaluaba técnica, Graham, técnica por jurado, por mención. Claro, era imposible que la expresión corporal... No, nosotros no éramos danza directamente, claro. Nosotros no éramos danza. No había espacio donde presentar, también por eso no hacíamos muchas funciones, pues no estaba hecho el circuito, ni siquiera estaba hecho el circuito del INT. Y Alicia, para ese grupo que tenían, ¿hubo algún tipo de convocatoria o ya era un grupo consolidado que tenían del instituto, digamos, estas clases, o hubo ciertas audiciones, por así llamarle? No,
Era como si vos con Mili y una de las otras chicas se juntaban a seguir investigando lo que vieron en la clase. Era afinidad y ganas de hacer. Éramos 4, Andrea Cantore, no se dedicó más, se dedicó para otro lado, le interesó más. Cantó un tiempo, hizo otro tipo de búsquedas, pero nada que tuviera que ver con lo escénico y obra, sobre todo. Sí, claro. Hizo cosas escénicas, pero no obra. Belén Lara, que está en Buenos Aires, que es cantante de la hostia lírica, y hizo muchas cosas de teatro y trabajo. Y ahora está en Buenos Aires. Y Laura, que no se dedicó ni a la docencia ni a la danza, por lo que sea, hasta ahora hace muchos años que no la veo a Laura, muchísimos. Perdimos contacto porque no se dedicó más. Hace ya, no sé, 6, 7 años que no nos vemos. Bastante. Y hablando ahora de puestas en escena de la expresión corporal, ¿ves obras de expresión corporal? ¿Conoces? ¿Pensás que son pocas? ¿Por qué consideras que son pocas? O... Hay muy pocas que siguen sosteniendo el nombre expresión corporal. Creo que el elenco en este momento es el único elenco que está produciendo expresión corporal. No sé, no conozco otro. Las producciones del elenco, sí, las veo todas, son mis compañeros, son mis alumnos, así que obviamente, y aparte me parece muy interesante porque son distintas estéticas, distintas miradas, distintas producciones, me pueden gustar o no, sí, se puede ver claramente que son distintas estéticas y distintas puestas desde lugares diferentes. Eso me parece que lo mantiene vivo, ¿no? Sí, total. Ni hablar. ¿Y por qué crees que hay tan poca, o por qué es tan poco conocido este lenguaje, o por qué hay tan pocas presentaciones o funciones que justamente se hagan llamar una presentación de expresión corporal, una puesta de escena de expresión corporal? Si lo llevas más para el lado de que aún no es muy conocido este lenguaje, esta danza, vamos a decirle, porque en lo personal yo también la considero una danza, o por el lado de miedo a justamente lo que te pasó a vos en carne propia de no poder vender. Claro, de no abarcar un público lo suficientemente grande, digamos, para conformarnos. Más allá de que la experiencia queda y que enriquece un montón, ¿por qué lado lo justificarías, digamos? Por un lado, creo que son modas y se ha hecho y dicho tantas cosas en nombre de la expresión corporal que por ahí, digamos, era necesario un recambio de nombre. Decir es a partir de conversaciones con amigues que nos hemos planteado de otra. Uh-huh. También, en mi caso particular, es como que en algún punto empecé a sentirme inquieta por los sustentos, fundamentos y los sustentos, sobre todo filosóficos o epistemológicos, más filosóficos de la expresión corporal, que sí lo encontré en la danza buto, y que una vez conocí la danza buto me enamoré y es como que podría haber seguido en expresión, pero me aboqué, me vislumbré con el teatro antropológico y con el buto y me dediqué a eso. Y no seguí produciendo en expresión corporal, pero no porque me aboqué a eso y me metí en la investigación y porque estaba en plena época de búsqueda y ebullición y no... Era como que no me identificaba todavía, no sabía cuál. No salíamos del profesorado con tanta claridad como yo veo que salen ahora con ustedes. Yo estoy trabajando con algunos de ustedes en tercero, en cuarto, y me parece que tienen otra claridad, o saben que no, saben que sí, no sé. Era este tiempo de gestación de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y la concepción de obra, por ahí a muchos le hace ruido, es como que es incompatible una obra de expresión, es como que es incompatible coreografiar la expresión corporal. Bueno, y con esas cosas, ¿no? Entrábamos en tensión en esa época y siguen existiendo. Yo después de un trabajo le ponía teatro-danza porque entraba dentro del casillero del INT, pero podría haber sido expresión corporal, podría haber sido teatro-danza, o no me interesaba si era expresión corporal o era danza-teatro, que era... Me parece que también esas son como definiciones institucionales o académicas o formales para entrar dentro de un festival o entrar dentro de un circuito y demás. Son búsquedas personales que por ahí adherimos o no, ¿no? Siento que hay tanto material, es tan rico poder conversar uh-huh. con un docente por fuera de la clase, o sea, porque sí, las clases son hermosas y compartís tu conocimiento con nosotros, pero hay toda esta parte de la historia,
qué De sé cómo yo, se llega bueno, a... Ah, claro, o todo su proceso, porque no estamos hablando de hace 100 años atrás, estamos hablando de literalmente la danza es nueva y ustedes vivenciaron el inicio de el esa danza proceso. prácticamente. ujú. Nosotros no estamos tan lejanos a su inicio tampoco. Es como, No, De hecho, creo no. que estamos atravesando tipo la parte de transformación también de la danza. Ujú. Como toda claro, danza hace su transformación, estamos en ese proceso Es que, también. es que eso es lo contemporáneo. Ujú. Es que eso es lo contemporáneo. Por eso digo que por más que algunas compañeras de contemporáneo no estén muy de acuerdo, para mí la expresión tiene que ver con una danza contemporánea. Ujú. A veces más que la danza contemporánea. Y esto me he peleado me he peleado por decir amiga con más personas que amo, Karina, no sé, con Ana, hemos charlado discusiones así, hasta con la misma Pato. Decir, bueno, pero ¿cómo puede ser contemporáneo algo que su técnica base es del siglo pasado? Ya deja de ser contemporáneo. contemporáneo. ¿De qué es Ujú. contemporáneo? Entonces, que los eurocentristas nos dijeron que nosotros los americanos estábamos en la... Bueno, y ahí empezamos la crítica histórica, filosófica, ¿no? Etimológica. Bien. Algo más que nos quiera comentar, Ali, algo, una reflexión o info que nos quieras dar, algo de lo que se estuvo Mensaje. trabajando. Claro, algo que se estuvo trabajando acá, es como que, No, Consejo. no, no. Todo lo que hay para hacer, hay para escribir, eso, nada. Escribir, falta, creo que la expresión tiene ahí un hueco porque le falta teoría. Pero de hecho, bueno, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Si ustedes buscan, Débora escribe mucho, Raquel Guido escribe mucho, Susana Kesselman escribe mucho en Buenos Aires. Nosotros en Rosario tenemos muy poca escritura de la danza rosalina, muy poca. Después creo que Silvia Dalkis, creo que es el apellido, ella me pasó un texto de que ella escribió un libro, me parece que algo de la expresión corporal, pero no en lo escénico. No creo que era de lo escénico, me parece que por lo que leí, lo que recuerdo ahora, porque también fue el año pasado, y del año pasado, por la devolución que le hice, porque me pidió una devolución, tenía que ver como fundamentos de la expresión, de dónde viene, cuáles eran las líneas, la investigación que ella hizo como profesora de expresión, pero no como hecho escénico. Estamos hablando del hecho escénico, Ujú. básicamente, ¿no? Después podemos hablar también de quienes se dedican desde la expresión corporal a trabajar más desde lo creativo, pero no escénico. Ahí hay una distinción entre lo creativo y lo escénico. No todo lo que es creativo tiene que ser escénico. Ujú. Bueno, muchas gracias Alicia, en serio fue muy enriquecedor, por lo menos en lo personal, para generar nuevos conocimientos, nuevos interrogantes, ver nuevas trayectorias y conocer sobre todo los inicios de todo esto, justamente de la expresión corporal y conocer un poco más el ámbito de producción, de exposición, de creación de lo que sería una obra de expresión corporal. Así que mil gracias, en serio. No, gracias a ustedes y bueno, mucho por hacer. Ojalá que haya quedado esa idea de que hay mucho para hacer, mucho para escribir, mucho por sí, comunicar todavía, ¿no? Contarnos. Que si no se gracias. educa desde el afecto, Claro, Total. es difícil. Y es del difícil. acompañamiento, Ujú. sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias, Ali. Gracias.